Sí, es que le voy a subir el volumen. Ahí. Denme- mm, mm. Hablemos Hable. de discapacidad. Ahí. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concibe la discapacidad como un problema colectivo y no particular. Esto es porque las barreras que enfrentan las personas con discapacidad se encuentran en el entorno y no en la propia persona. Según la Convención, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Existen distintos tipos de discapacidad, cada una con sus propias características. La discapacidad física es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad física, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser de origen neurológico, muscular, esquelético y visceral. Por ejemplo, amputaciones, parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, artritis, entre otros. Cuando hablamos de discapacidad sensorial, esta puede ser de origen auditivo o visual. La discapacidad auditiva es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para oír, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución parcial o la pérdida total de la capacidad auditiva, que puede afectar solo un oído o los dos. Por ejemplo, hipoacusia o sordera por causa genética, exposición al ruido, traumas, infecciones, entre otras. La discapacidad visual es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para ver, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución o pérdida total de la capacidad visual de la persona, que afecta solo uno o ambos ojos. Ejemplos: glaucoma, retinopatía diabética, estrabismo hereditario, entre otras. Si hablamos de discapacidad mental, esta puede ser de origen intelectual o psíquica. La discapacidad intelectual es el resultado de la interrelación entre un déficit de las capacidades de aprendizaje, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. La discapacidad psíquica es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad de comportamiento adaptativo, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. A continuación, presentamos algunos términos para hablar de discapacidad. Primero, debemos tener presente que siempre vamos a referirnos a una persona, y lo ideal es llamarla por su nombre. Si no sabemos el nombre de la persona, podemos usar algunos de los siguientes términos para referirnos a ella. En casos generales, diremos persona con discapacidad, persona que vive con discapacidad, persona que presenta discapacidad, persona que tiene discapacidad. Para personas con discapacidad física, persona con movilidad reducida, persona con discapacidad de causa física, persona que usa silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Para personas con discapacidad auditiva, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona que se comunica en lengua de señas. Para personas con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión, persona con discapacidad visual. Para personas con discapacidad mental, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad de causa intelectual, persona con discapacidad psíquica, persona con discapacidad de causa psíquica. Para personas con discapacidad congénita, persona con discapacidad congénita, persona con discapacidad de nacimiento, persona en situación de dependencia. Es importante usar el lenguaje inclusivo, porque así promovemos una visión positiva al hablar de discapacidad, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas.
Ser una comunidad universitaria inclusiva depende de todas y todos. Contamos contigo. Revisa toda la información del programa de inclusión laboral en uchile.cl/gestión de GDP. Ok, acá vemos cómo se implementa este proceso, que por supuesto esto es de la Chile, ¿no es cierto? Cómo lo implementan en la universidad, pero que también les puede dar señas de cómo ustedes pudiesen desarrollar este proceso. ¿Qué les pareció el video? Es como lo mismo que habíamos visto al principio, pero más bonito, Es con un como lo video. mismo que, claro, pero, pero nos va dando cuenta, ¿no es cierto?, es un resumen de todo lo que de los tipos de discapacidad y permite acercar la información, que es lo que buscamos un poco, porque tenemos que comunicar, ¿no es cierto? Tenemos que mostrar qué es lo que se puede hacer para poder acercar a quienes son parte de la organización el tema, porque no todos tienen que saber y nos va a pasar que lo más probablemente que así ocurra. Entonces, en virtud de eso, la idea es mostrarles un poco ideas para que ustedes vayan teniendo e implementando también en este proceso. Ok, yo les decía que vamos a ir viendo el diagnóstico de necesidades, porque para poder avanzar en un proceso de inclusión necesitamos desarrollar acciones que estén dentro de un plan y que todas esas nos permitan alcanzar el propósito y que podamos de forma eficiente optimizar los recursos, tanto humanos y financieros, que sabemos que los financieros son los que más escasean. Entonces tenemos que optimizarlo al máximo. Y para eso vamos a elaborar un plan que requiere que tengamos presente tres etapas fundamentalmente. El primero, y que es parte de las UCL, porque ¿cuáles son las tres UCL? ¿Se acuerdan? Tenemos tres UCL. No, para que te voy a mentir, no. ¿Ya? Bueno, ¿A ti te acuerdas? planificación, otro era generar el plan, el programa de capacitación de inclusión, ¿sí o no? El primero es el diagnóstico, El después diagnóstico. el plan de inclusión, Ajá, después el plan de capacitación. ok. Esas son las tres UCL. Entonces, cuando hablamos del plan de inclusión, este requiere de tres etapas. El primero, porque está dentro del plan, el diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde partimos? Después, ¿dónde queremos ir? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuál es la visión y los objetivos de poder desarrollar un proceso de inclusión? Y finalmente, ¿cuáles son los medios e instrumentos para la inclusión? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sea, tenemos que tener en consideración estas etapas para poder elaborar el plan. Y para ello, lo primero es levantar el diagnóstico. Sin el diagnóstico, si no sabemos dónde estamos, difícilmente podemos implementar acciones que vayan a responder a qué, si no sabemos. Entonces, lo primero es poder desarrollar y generar y hacer este diagnóstico que sea lo más cercano a la realidad, porque en función de este diagnóstico vamos a lograr tener presente las estrategias que nos van a permitir lograr los objetivos que nos propongamos. Entonces, para poder hacer ese levantamiento, necesitamos instrumentos que sean lo más estandarizados, pero junto con ello, también que todo el equipo o la gran mayoría del equipo sea partícipe de este proceso y así que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, para poder desarrollar un diagnóstico, necesitamos, primero, fomentar una dinámica de trabajo colaborativo y horizontal. Todas las personas participamos de igual forma. Preguntarse el porqué de la inclusión. ¿Por qué queremos hacer inclusión en la empresa? Bueno, más allá de la ley, digamos. ¿Por qué queremos ser una empresa inclusiva? ¿Por qué queremos que nuestra organización sea inclusiva? ¿Por qué? Y desde ahí, entonces, promover una cultura de aprendizaje continuo y junto con ello el conocer la opinión y las ideas de todas las personas que son partícipes de nuestra organización, incluso a lo mejor clientes externos, porque si yo me voy a vincular, por ejemplo, con mis proveedores o proveedoras, también los tengo que tener en la misma sintonía. O si es que yo voy a
tener una persona, por ejemplo, que se va a dedicar a conducir y tiene una discapacidad visceral, también tengo que sensibilizar a las personas que a lo mejor van a ir a esa empresa y mostrar qué es la inclusión para que no expongamos a nuestro colaborador, colaboradora a una situación que pueda ser desde el prejuicio, desde la discriminación, etcétera. Y junto con ello necesitamos además hacer los sesgos conscientes, que ya hablamos de los sesgos, ¿no es cierto? De los sesgos inconscientes, necesitamos que lo hagamos presente. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través del diagnóstico, porque vamos a saber qué tal. Entonces, lo primero que vamos a definir dentro de las preguntas que nos vamos a plantear, ¿por qué debemos realizar un diagnóstico y para qué debemos realizar este? Luego vamos a ir viendo cómo lo realizamos y qué hacemos con los resultados que esto nos arroja. Entonces, el diagnóstico nos permite definir qué barrera encontramos, qué deberíamos tener, qué es lo que tenemos actualmente, con cuánto estamos cumpliendo de la ley de inclusión, qué nos falta. Y eso nos va a arrojar qué? Una línea base. Y en función de la línea base vamos a desarrollar un plan de acción que va a definir cómo vamos a organizar el trabajo posterior a los resultados del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico nos va a dar esta línea base, que en este caso no es el fin en sí mismo, solo el diagnóstico, sino que es nuestro punto de partida. Y a partir de eso, nosotros vamos a ir incorporando prácticas que promuevan la inclusión laboral y que nos van a servir como la ruta de la carta de navegación y con eso poder tener espacios laborales absolutamente inclusivos. Entonces, lo primero es la planificación, luego vamos a hacer, luego vamos a desarrollar y finalmente vamos a ver si estas actividades cumplieron o no para hacer las rectificaciones y de ser así, nosotros vamos a realizar nuevamente este ciclo de planificación y poder desarrollar las estrategias que sean necesarias. Entonces, vamos a partir dentro del diagnóstico identificando qué barreras encontramos. Y para poder identificar las barreras, necesitamos que esté presente y se valore la diversidad, ¿no es cierto? Necesitamos que quede claro que nosotros buscamos un trato de igualdad de condiciones y no discriminatorio. Y necesitamos además presentar a las personas con discapacidad como personas útiles y que son igual de productivas que nosotras. Y que eso no significa que nos va a entorpecer los logros de la empresa, sino que muy por el contrario va a permitir que la diversidad sea un plus y que nos sume y que nos genere un aporte, mayor compromiso, mayor productividad. Entonces, cuando vemos las barreras que encontramos, una de ellas es la ausencia de accesibilidad o la escasa disposición a la implementación de ajustes razonables, porque aquí cuando hablamos de ajustes razonables requiere que le metamos lucas. Eso va a requerir que nosotros hagamos cambios en la infraestructura, que si tenemos dificultades en el ingreso, que se hagan los cambios. La otra vez estaba capacitando a un grupo de personas y uno de ellos nos mostraba, porque hicimos el ejercicio de que nos fueron mandando fotos de cómo eran sus espacios. Y dentro de eso, él contaba que la oficina de recursos humanos había que subir, y nos mostraba una foto, había que subir por fuera de la oficina por una escalera de caracol. Por lo tanto, si yo tenía que ir a la oficina de recursos humanos, tenía que exponerme a esa escalera de caracol, además por fuera de la oficina, porque habían hecho esta adecuación en un segundo piso. Entonces, si yo quiero que las personas puedan acceder al Departamento de Recursos Humanos o bajo la oficina, o tengo que hacer una adecuación para que las personas no tengan que sufrir con la escalera de caracol, que por cierto además está en la intemperie, entonces no era lo más grato posible. Entonces, pero eso nos va a significar que tenemos que tener un presupuesto. Y aquí es donde vamos a ver que probablemente la primera barrera con la que nos vamos a encontrar es que no se pueden
implementar los ajustes razonables como quisiéramos o todos los ajustes razonables por falta de recursos. Y esto, sin lugar a dudas, va a afectar al desempeño de la persona con discapacidad que incorporemos. Por otro lado, los procesos no son inclusivos. Entonces, tenemos que considerar que hay procesos y o metodologías que no son accesibles para las personas con discapacidad en términos del reclutamiento y la selección, y que esto implica que las evaluaciones que excluyen a las personas con discapacidad no puedan llevar a cabo las labores requeridas porque no participan como candidatos o candidatas. Nosotras estuvimos desarrollando una capacitación ahora a la Tesorería General de la República porque se dan cuenta que no están siendo del todo inclusivos y que no es que no quieran, sino que no han implementado el proceso de reclutamiento que sea adecuado para poder desarrollar una, un reclutamiento que sea efectivo para personas con discapacidad. Entonces, ahí tuvieron que hacer una vista nuevamente de cómo estaban haciendo su proceso de reclutamiento, porque no es un proceso de reclutamiento más, necesitamos generar todo un proceso de sensibilización y trabajar con todas las personas que van a poder intervenir en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener? ¿Cuál es nuestra base? De acuerdo a la normativa vigente y según el enfoque de derechos, que es por lo que nosotros nos tenemos que regir. Primero debemos cumplir con la ley 20.422, la ley 21.015 y la ley 21.275. Y para poder dar cumplimiento, recordemos cuáles son la ley 20.422, ¿se acuerdan? No, Es la la de igualdad. 21.015, ¿Sí? ¿cómo? No, dime. La de igualdad, no, no, que no escuché justo. Ya. La ley 20.422 es conocida como la de igualdad de oportunidades Ok. y que incluye dentro de sus artículos los ajustes razonables. Ujú. Eso está establecido en la ley 20.422 para que lo tengamos presente. Ajuste razonable, la ley 20.422, aquí está. Pero además, la ley 21.015, ¿se acuerdan cuál es? La de inclusión laboral. La de inclusión laboral, y que eso implica que, gracias Pati, que cada 100 personas yo tengo que contratar un 1% de personas con discapacidad de acuerdo a la cantidad de personas que tenga. La ley de inclusión es la 21.015. Y aquí nos habla de las medidas alternativas y nos habla de las razones fundadas. ¿Cuáles son las medidas alternativas? ¿Cuáles son las razones fundadas? Las razones fundadas que tú tengas por la naturaleza del trabajo, que no puedas Muy bien. realizar, tener las personas por inclusión. Y la Ujú. segunda es que, ay, ¿cómo se llama? Se me fue, lo siento. Está bien, no hay problema. Pati, ¿te acuerdas tú? Lo de la Bolsa Nacional de Empleo, que luego de 30 días Esa. de publicado el aviso, no nadie haya postulado o no haya nadie ad hoc para el puesto. O sea, ad Ujú. hoc, alguien con algún tipo de discapacidad que no haya postulado. Ok. Entonces, esas son las razones fundadas. ¿Y cuáles son las medidas alternativas que yo tengo? También son dos. Donación. La donación. Y le toca a la patria. ¿Qué importa? La tercerización. Y la tercerización, que es contratar a otra empresa que cumpla con el 1% y que esté prestando servicios en la mía. Se han pasado estas alumnas, se han pasado. Súper bien. Y la ley 21.275, ¿cuál es? La del gestor. Es la del gestor y gestora de inclusión. O cuando hablamos de la ley 21.275, es la ley del gestor o gestora de inclusión, y eso significa que en una empresa con 100 trabajadores y trabajadores tiene que haber un gestor de inclusión. Y el gestor de inclusión
tiene 3 unidades de competencia con las que tiene que cumplir: realizar un diagnóstico, hacer un plan de inclusión y desarrollar además un plan de capacitación. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que tendríamos que tener para poder identificar si estamos cumpliendo o no, para poder levantar el diagnóstico? Primero, hacer el cumplimiento legal a las 3 leyes, ¿sí? Igualdad de oportunidad, que la gente no sea discriminada, el que pueda estar la contratación, si no la razón es fundada, o las medidas alternativas, y el contar con un gestor, y el gestor tiene que tener el plan de inclusión, tiene que haber realizado el diagnóstico y tiene que además hacer el plan de capacitación. Hasta ahí, cumplimiento legal. Después, Pero contar con los... ¿Sí? es que quería decir, oye, al final en realidad es como de atrás para adelante, porque a mí me pasó que, por ejemplo, y dije ya, yo antes de la ley del gestor, yo igual hacía la comunicación ascense. Entonces, este año lo fui a hacer primera vez que después que de la ley, y no te deja hacer si es que no tienes un gestor, porque tienes Sí, que po, informarlo y tú tienes que decir, este es mi gestor y elegirlo. Se supone que me imagino que con alguna certificación o algo. contratado. Entonces, en realidad no puedes hacer absolutamente nada antes que tengas un gestor. Sí, sí, y eso lo tienes que notificar en la dirección del trabajo. Entonces, para poder hacer todo este proceso necesitas el gestor o gestora que esté. Entonces, por eso nosotros les decíamos, hoy día es una necesidad, las empresas requieren tener un gestor o gestora. Y hay muchas empresas que están funcionando así como ya, no importa, yo lo hago, pero no están cumpliendo. Y para poder hacer todo esto, ustedes han visto que es harto lo que debemos hacer. Entonces, no es solo el decir voy a informar, sino que tengo que hacer mucho más allá de eso y tengo que conocer todo el tema. Entonces, este cumplimiento legal, la ley 20.422, ley 21.015, la ley 20.275. Después tengo que contar con los protocolos o los planes establecidos. ¿Cuál va a ser mi plan de inclusión? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuáles son los protocolos que yo tengo frente a determinadas situaciones? Todo eso yo lo tengo que tener. Luego debo implementar, una vez que he contratado, los ajustes razonables no se pueden hacer antes de contratar a las personas. Implementar los ajustes razonables. Tengo que tener accesibilidad. Y para cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la infraestructura, hablamos también de las comunicaciones y hablamos también de la accesibilidad web. Son los 3 tipos de accesibilidad que tenemos que considerar. Y por último, un análisis de caracterización de las personas con discapacidad en nuestra organización. Yo tengo que saber qué personas con discapacidad tengo para poder ver qué es lo que requieren, cuáles son los ajustes razonables, tengo que ver cómo están funcionando para ver si es que necesitamos hacer sensibilización, si necesitamos todo lo que hemos ido revisando en estas clases. Entonces, ¿qué deberíamos tener? El cumplimiento legal, los protocolos, plan, ajuste razonable, accesibilidad y el análisis de la caracterización de las personas con discapacidad. Eso es lo que deberíamos tener. Tenemos que revisar qué es lo que tenemos, en qué estamos. Entonces, ¿qué tenemos? Sobre la ley 20.422, ¿se están aplicando los ajustes razonables necesarios en los procesos de selección? Tenemos que partir desde la selección, porque si yo no implemento ajustes razonables en un proceso de selección, entonces difícilmente voy a poder contratar a alguien si es que en ese proceso ya me lo salté. ¿Vale? Por otro Y, y, lado, en e- sí, disculpa que te, sí, no, está me bien, por favor. interrumpa. Y en esa parte, entonces, estoy pensando en mi empresa, en la que trabajo. Ujú. eh, ellos, ¿qué tendrían que estar? Por ejemplo, ellos hacen ¿cómo se llama? La publicación en la bolsa de empleo. ¿Eso sería parte del ajuste razonable o no? No, no, el ajuste razonable vamos a ver cómo es en el proceso de entrevista, pero el ajuste razonable en un proceso de intermediación laboral parte primero con el aviso que ya estamos ok, pero más allá del aviso yo tengo que preguntarle a los candidatos o candidatas si requieren algún ajuste razonable para participar del proceso de selección. Por ejemplo, ¿qué ajuste razonable podría ser? Que si yo voy a hacer un test, una evaluación psicométrica, voy a aplicar el test de Rocha. De partida, para personas con discapacidad intelectual no se recomienda. Pero si es que yo hiciera esa aplicación para una persona con discapacidad física,
y que tuviese, no, con discapacidad, sí puede ser con una discapacidad, a lo mejor una discapacidad visual. No la estoy enfrentando a un test que pueda resolver. Puedo yo implementar otro tipo de evaluación y eso ya sería un ajuste razonable. Puedo implementar que no tenga tiempo. Hay varios, un montón de evaluaciones que se pueden hacer. Entonces, cuando yo hago esas evaluaciones, tengo que considerar si la persona requiere más tiempo, dejarlo sin tiempo. Si es que la persona a lo mejor no se puede trasladar, poder hacerlo en forma telemática. Si es que eh, la persona no tiene que ir con algún perro guía, el poder brindar un espacio para que esté ahí. Entonces, esos son ajustes razonables que yo puedo ir implementando. Entonces, se fijan, no necesitamos ya que sean grandes cosas, pero sí podemos ir generando más opciones para que las personas puedan participar de un proceso de reclutamiento que sea mucho más inclusivo. Cuéntame, Estefan. Y eso, ¿cómo yo lo evidencio? Porque lo pregunto porque, no sé, acá en la empresa, por ejemplo, mi jefe es de Perú. Entonces, Sí. es obvio que yo no voy a ir a Perú ya para hacerme la entrevista ni el acá, entonces hablamos por teléfono. Entonces, ¿cómo tú, Ujú. o hiciste una llamada online, cómo tú lo evidencias que estás en el cumplimiento sobre los procesos o sobre la aplicación de ajustes razonables? Ah, no, no, no. No es que tengas que demostrarlo, ¿Ya? ¿sí? Esto es parte de lo que yo les señalaba en términos del diagnóstico. ¿Cumplimos o no cumplimos con esto? Y acá tenemos que fijarnos en la ley. Entonces, los ajustes razonables debiéramos nosotros implementarlo desde el proceso de selección. Entonces, tú puedes dejar evidencia, pero ¿qué va a pasar? Que probablemente se va a restar personas de participar en un proceso de selección si es que yo no le entrego un ajuste razonable. Yo en la publicación que hago pudiese señalar que estoy adscribiendo a la ley 21.015 y si necesitas algún ajuste razonable, contáctate en X mail Ah, o y esa sería llámanos una forma de evidenciar independiente que pase o no, porque estás dando la independiente oportunidad. que pase o no. Exacto. Y yo después, cuando convoco a la persona, le pregunto, ¿requiere algún ajuste razonable para su participar en el proceso de selección? Lo puedo mandar en un correo, pero debo considerar como una posibilidad. El que, por ejemplo, las entrevistas normalmente las hago en la sala de reuniones que está en el tercer piso. Si viene una persona que se traslada en silla de ruedas, el tercer piso no tengo ascensor, bajo a la sala de reuniones del primer piso o habilito una oficina en el primer piso para que la persona pueda participar de ese proceso. ¿Te fijas? Entonces, eso es un ajuste razonable. No necesitamos comprar grandes implementos, pero sí podemos hacer adecuaciones para que las personas puedan participar. Entonces, ¿eso dónde lo dejo en evidencia? En el llamado que yo estoy haciendo primero para que las personas puedan hacer su proceso de selección cuando participen y después cuando ya pasan a la entrevista o al proceso de selección que corresponde, porque no todos pasan a la entrevista al tiro, algunos pasan primero a la evaluación psicológica, entonces en ese proceso yo si contrato una consultora, a la consultora debo indicarle que debe ofrecer la oportunidad de los ajustes razonables. Deben estar considerados. Entonces, eso es primero. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos cumpliendo desde el inicio. Después, respecto del cumplimiento de la ley para nuestro diagnóstico, sobre el cumplimiento de la ley 21.015. Si yo tengo más de 100 trabajadores y trabajadores, cuento con un 1% de personas con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez que estén contratadas o cumplo con la medida alternativa porque tengo razones fundadas y eso ya también lo di cuenta. Entonces, esto es para poder saber en el diagnóstico cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos, desde lo legal. Posteriormente,
la ley 21.275. ¿Cuenta con un gestor o gestora de inclusión laboral mi organización? Y si es así, ¿existe un plan de capacitación que esté orientado a la promoción de inclusión de personas con discapacidad? Porque ya tenemos un gestor, lo incluimos, pero ¿tenemos el plan de inclusión? Porque eso también lo van a pedir. ¿Tenemos un plan de capacitación? Eso es necesario que esté incorporado. Entonces, vamos a ver en el diagnóstico si desde lo legal estamos cumpliendo. Revisamos y tenemos que saber qué tenemos. ¿Existe un protocolo o un plan establecido para la inclusión laboral? ¿Tenemos ajustes razonables? ¿Se han implementado los que requieren las personas para poder trabajar adecuadamente? ¿Se ha realizado un seguimiento para ver si efectivamente el ajuste razonable que se asignó es el adecuado? En términos de accesibilidad, el entorno, las capacitaciones que yo realizo, que eso también lo vimos, la web, ¿son accesibles? Y en términos de los antecedentes de inclusión laboral, ¿cómo han sido los procesos de inclusión? ¿Cuál es la data que tenemos para atrás? ¿Cómo se realizan? ¿Cuál es el protocolo que tenemos para poder llevar a cabo este proceso de inclusión laboral? ¿Existe algún sesgo, alguna mala práctica? Fíjense que nos hemos dado cuenta a través de esta capacitación que ya venimos desarrollando y otras charlas que hemos generado, que lamentablemente a lo mejor va todo bien y se desarrolla de forma adecuada, pero cuando las personas llegan a entrevista y están como parte de la terna, no se elige a una persona con discapacidad. Y eso es porque no hemos hecho un trabajo para poder eliminar los sesgos inconscientes que tengan quienes estén haciendo el proceso de reclutamiento, y tampoco hemos trabajado haciendo una sensibilización. Por lo tanto, da lo mismo si contrato o no. No le ven la relevancia y tampoco saben, porque a lo mejor empiezan a preguntar y a hacer preguntas que son inadecuadas y no lo tenemos claro. Entonces, debemos considerar si existe algún sesgo que se esté replicando, que como les digo, normalmente ya tenemos más o menos identificado cuando se hace el proceso de entrevista y es donde está. Y existe algo mejor, alguna mala práctica que pueda estar teñida justamente por una discriminación que no resulta una microdiscriminación, que no resulta tan evidente, pero que sí lo es. Con la discapacidad que tienes tú, ¿tú crees que vas a poder cumplir con lo que nosotros te estamos pidiendo? ¿Vas a poder llegar a las metas? Porque nosotros tenemos una meta del cumplimiento del 90% y acá todos llegan. ¿Tú vas a poder tener la misma rapidez que el resto de tus compañeros o compañeras? ¿Cómo les suena eso a ustedes? Súper discriminador. Pero lo hacen. Y eso es, pero bueno, es que tengo que preguntar porque si no cumple con las metas, ahora, eso se va a dar cumplimiento en la medida que yo haga un ajuste razonable que sea apropiado. Si yo entrego un ajuste razonable que es apropiado, la persona va a poder hacer lo que tenga que hacer sin tener estas barreras que le impiden que tenga su normal desempeño. Entonces, debemos considerar que a lo mejor nosotros hicimos súper bien el proceso, maravilloso, tuvimos 50 personas que están participando y todas son personas con discapacidad, como de las 50, pero resulta que tenemos 55 y de los 5 son 5 que quedan, son sin discapacidad, porque algo nos pasó acá. Entonces, hay un sesgo o estamos implementando alguna mala práctica que a lo mejor, si es que la persona con discapacidad, que lamentablemente la gran mayoría están acostumbrados y acostumbradas, pero si no le gusta, va a decir, yo no voy a estar en esta empresa porque no me siento cómodo, pues ya me están preguntando esto, ya me están discriminando antes de que parta trabajando. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos que también son parte del cumplimiento legal. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que deberíamos tener en términos legales? ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos? Luego, ¿cómo vamos a realizar este diagnóstico? El diagnóstico ya sabemos que lo tenemos que hacer porque nos permite tener nuestra línea base. ¿Para qué? Para que podamos después hacer todo el proceso
lo más objetivamente posible y necesitamos tener nuestra línea base. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, para eso vamos a utilizar distintos instrumentos, herramientas de levantamiento o de información y vamos a tener indicadores y vamos a tener que hacer los análisis correspondientes. Todo eso para saber cuál es nuestro nivel de cumplimiento, dónde estamos, cuál es nuestra línea base. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar para poder elaborar este diagnóstico? Primero, para poder levantar la información, puedo hacerlo a través de la revisión documental. Puedo revisar todas las publicaciones que se han hecho. Puedo revisar si existe algún protocolo que se haya establecido. Puedo ver todo lo que yo tengo en términos de documentos que me permitan recoger la trazabilidad del proceso para poder hacer no solo ajustes razonables, sino que se ha hecho ajustes razonables, qué se hizo, cómo se hizo una sensibilización. Entonces, aquí esto está escrito, aquí está el documento que acredita que se contrató a alguien. Entonces, toda la revisión documental que podamos hacer. Luego, podemos levantar y evaluar la accesibilidad para después recolectar datos que vamos a ir viendo. Entonces, revisión documental, todos los planes, protocolos o procedimientos que pueden existir y que tengan un enfoque inclusivo. ¿Tenemos algo al respecto? Busquemos para saber si es adecuado o no. ¿Qué procesos tenemos que considerar para poder hacer el diagnóstico? El reclutamiento y selección, desarrollo de carrera, ¿las personas están ascendiendo o no? La capacitación en remuneraciones y compensaciones. ¿Cómo están las remuneraciones? ¿Están siendo efectivamente equitativas, igualitarias? ¿Todas las personas están ganando lo mismo en función de la pega que están realizando? ¿O sigo entregando a las personas con discapacidad intelectual un valor inferior a lo que debieran ganar, que es el sueldo mínimo? ¿Se está haciendo conciliación, calidad de vida, bienestar? ¿Hay acoso laboral y sexual? ¿Cuál es la gestión legal que se hace? Entonces, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es la cultura? ¿Existe seguridad ocupacional? Vale decir, he definido en el análisis de puesto de trabajo cuáles son los riesgos. En función de esos riesgos, yo tengo elementos de protección personal, tengo un procedimiento. ¿Cómo es la seguridad ocupacional? En términos de infraestructura y ropa de trabajo, ¿se le entrega uniforme, no se le entrega uniforme? Los elementos de nuevo de protección personal, la infraestructura donde va a desempeñar la persona, ¿cómo es? ¿Cómo son las comunicaciones? ¿Estamos llegando a todo el mundo? ¿Las comunicaciones las tenemos que mejorar? ¿Qué, qué pasa con la alta dirección? ¿Está comprometida con el proceso que estamos realizando? ¿O la verdad es que nos encargaron y no quieren ver el tema? Entonces, cuando hablamos de la revisión documental, tenemos que chequear que existan planes, protocolos o procedimientos referidos a qué: el compromiso organizacional, al cumplimiento legal, a la accesibilidad de los entornos, a la accesibilidad web, a la cultura organizacional, a la planificación y gestión de personas, a la gestión de desempeño, a servicios y prestaciones al personal, a la capacitación y a la seguridad. Entonces, revisamos, hicimos la revisión documental, arrasamos con todos los papeles que encontramos y chequeamos, esta es nuestra situación. Ok, ahora tenemos que hacer la evaluación de la accesibilidad, porque tenemos que levantar la información de cómo es la accesibilidad. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Una inspección in situ. ¿En base a qué? Al Decreto Supremo 50, que está en la guía de accesibilidad, que está en la plataforma. Nos va a permitir poder evaluar la accesibilidad del entorno. ¿Hay vereda o no hay vereda? Nos va a permitir evaluar cómo es la información, se está comunicando adecuadamente, por ejemplo, las líneas de acceso, la accesibilidad en términos de la web. Yo estoy teniendo procesos en los que la persona tiene que hacer solo un clic o tiene que meterse a otra plataforma y la plataforma tiene que linkear para poder acceder recién a postular un trabajo. Entonces, tenemos que ir haciendo una inspección in situ para la guía de accesibilidad, para ver cómo es el entorno y todo. Junto con ello también tenemos que y podemos preguntar y pedir una consultoría de accesibilidad web en caso que nosotros no nos manejemos al respecto.
Entonces, por ejemplo, acá, las instalaciones no cuentan con un ascensor u otro medio de traslado al segundo piso para personas con discapacidad. Eso yo lo tengo que tener definido dentro de mi diagnóstico. Tengo que tener claro qué es lo que pasa. Entonces, hacemos esta guía de accesibilidad. Acá tenemos una subida, ¿no es cierto?, que puede afectar. Acá tenemos se me olvidó cómo se llama. Como ascensor. Claro, es como un ascensor para personas que se trasladan en silla de ruedas. Entonces tenemos ya esa opción. Eso lo tenemos que señalar dentro de nuestro diagnóstico, pero también tenemos que ver cómo es la señalización. Acá, por ejemplo, dice baño de discapacitados. ¿Qué tendría que decir? Puede ser en situación de discapacidad En situación de o para discapacidad o persona con discapacidad, o puedo poner la personas con sigla, discapacidad. Mm. PCD, PSCD. Y por otro lado, el símbolo de la CIA no está. Todavía estamos pegados con el símbolo que es el de la persona trasladándose en silla de ruedas. Y yo les mostré que es ese que es como una estrella. Ese es el símbolo internacional. Entonces, tenemos que considerar eso. En este caso, la altura desde el suelo hasta la parte superior es menor a 80 centímetros porque mide 69. Entonces, eso también restringe que una persona pueda participar activamente. Por otro lado, acá, en el baño, encontramos que no existe una barra lateral que sea abatible, pero tampoco está la barra fija. O sea, tenemos una barra que esa barra, díganme ustedes qué posibilidad hay que una persona pueda agarrarse de esa barra y utilizarla. Entonces, la distancia que tiene con el WC es absolutamente desproporcionada y ninguna consideración. Por otro lado, podemos estar y poniendo atención respecto de los ascensores. La botonera tiene relieve y está a la altura superior que establece el decreto 50 y que nos da cuenta de cómo tiene que ser la accesibilidad. Entonces, en este caso no se cuenta con señalización accesible, no tiene ningún icono, no tiene texto, no tiene braille y también es necesario que eso lo consideremos en los baños, en las salas de reuniones, en la biblioteca, en la recepción, en los casinos, etcétera, etcétera. Todos los lugares comunes que la persona debe acceder. Entonces, en el diagnóstico, cuando hacemos la evaluación in situ, vamos a evidenciar qué nos falta. Y aquí podemos hacer el recorrido con el presionista de riesgo, lo podemos hacer con el terapeuta, la terapeuta ocupacional, para poder medir si efectivamente esto está eh, vigente. Entonces, la accesibilidad digital, los programas computacionales, la intranet, el tamaño de la letra, el sitio web, la plataforma, todo eso lo podemos ir revisando. Por lo tanto, dentro de nuestro diagnóstico tenemos la revisión documental, rastreamos todos los papeles, la evaluación de accesibilidad, que hacemos una inspección in situ y también vamos viendo la accesibilidad hace alusión a la accesibilidad física en el entorno, la accesibilidad comunicacional, eso significa si yo tengo pictogramas, todo lo necesario, y la evaluación de accesibilidad web. La plataforma es amigable, puede una persona que tiene que pedir permiso entrar a la intranet sin que eso lo signifique que se pase por 25 pestañas antes. Entonces hacemos estos dos levantamientos, pero nos falta hacer la recolección de datos. Por lo tanto, cuando hacemos la recolección de datos, vamos a utilizar distintas formas para poder hacer este procesamiento y relevar esta información, que es fundamental porque lo vamos a trabajar con, ojalá, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ¿cómo podemos recolectar? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer focus grupos focales y podemos hacer encuestas. Entonces, en las entrevistas, yo puedo tener una pauta determinada y voy haciendo preguntas y voy viendo el que se acerque y nos permita más un diálogo y que pueda finalmente generar y ver cómo es la perspectiva, tanto en las personas que están tomando decisiones o quienes son líderes
o lideresas dentro de la organización. Esto considerando que no necesariamente las jefaturas van a ejercer los liderazgos. Por ejemplo, yo me pudiese reunir con el personal del sindicato y saber qué es lo que piensan al respecto y entrevistar y ver cómo están. Entonces, ver, pero también necesito saber con las personas que toman las decisiones qué es lo que piensan al respecto, cómo creen que estamos, etcétera. Y tener una conversación que permita que yo objetivamente pueda definir cuál es nuestro estado actual en función de los estereotipos, de los sesgos, de todo lo que pueda estar siendo incumbente para la inclusión laboral. Ok, podemos hacer focales. Los grupos focales, ¿no es cierto? Tomamos a un determinado grupo de personas y que pueden tener ciertas características y nosotros podemos definir, lo vamos a hacer, no sé, con un grupo focal. Ahora podemos usar todas las técnicas, podemos usar solo una, podemos usar solo dos, podemos... La idea es que ojalá hagan el máximo de mix posibles para poder recabar el máximo también de información. Entonces podemos hacer un grupo focal e incorporamos a una muestra de las personas que están trabajando en planta. Recolectamos a quienes están en los turnos de tales horarios. Entonces hacemos en función de ubicación, edad, nivel socioeconómico, raza, etcétera, pero que pueda permitir que las personas se vean representadas. Y tenemos las encuestas, que eso lo podemos hacer incluso a través de la intranet, podemos mandar una encuesta en una plataforma, lo podemos mandar a través de una aplicación, como sea, lo podemos hacer también a través de un papelito y que después metan en un buzón, pero que permita que estas personas puedan contestar de forma escrita y obtener lo que se necesita para poder saber cuál es el estado de situación actual. Entonces, algunos ejemplos de temas de entrevista o de focus group. ¿Cuál es la percepción acerca de las personas con discapacidad? ¿Cuál es la percepción acerca de los procesos de inclusión? ¿Qué tan efectivo le resultan los ajustes razonables? ¿Cuál es la satisfacción respecto de la accesibilidad? ¿Se está dando o no? En las encuestas, yo tengo que tener claramente definido que yo a partir de las encuestas puedo tener patrones, pero también puedo ir relacionando variables. Entonces, mientras más personas puedan participar, mejor, porque eso nos permite que podamos sistematizar y tener una información mucho más fidedigna. ¿Qué tengo que considerar en una encuesta? La extensión. No puedo hacer 200 preguntas. Los datos de identificación. Tenemos que saber en qué área están, eh, quién es la persona que está contestando, porque eso me permite tener una visión de dónde es que estoy fallando. Las preguntas que voy a incorporar, las alternativas de respuestas que voy a dar. Voy a hacer preguntas abiertas o voy a hacer encuestas en las que no exista ninguna pregunta abierta y todo va a ser absolutamente cerrado para poder tener mayor claridad. ¿Cuál va a ser el canal? ¿Lo voy a hacer en papel? ¿Lo voy a hacer online? ¿Lo voy a subir a la plataforma? ¿Se lo voy a mandar por correo? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Entonces, hemos visto por qué tenemos que realizar, para qué realizar, cómo vamos a realizar un diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con los resultados? Porque ya hicimos este levantamiento. Con estos instrumentos, que con las distintas herramientas levantamos la información, tenemos indicadores y vamos a tener un análisis para saber cuál es el nivel de cumplimiento respecto de la línea base que yo me he trazado. Y para eso debo definir qué indicadores voy a utilizar. Y acá hay tres opciones: negativo, intermedio, positivo, o yo puedo poner también cumple totalmente un 100%, cumple un 50%, no cumple un 0%. Y lo voy definiendo con colores y viendo distintas instancias. Eso para poder tener los indicadores. Entonces, volvemos de nuevo. ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué acciones vamos a hacer? A partir de eso, tenemos que identificar los equipos clave, dónde vamos a trabajar y qué acciones son las que vamos a realizar. ¿Qué acciones tomaremos? Se tienen que, cuando definimos eso, determinar las actividades, planificar las acciones que se van a llevar a cabo y asignar los recursos para poder desarrollar las acciones que queremos. ¿Qué equipos claves son necesarios para que podamos trabajar en este plan, en esta planificación, en este diagnóstico? En las comunicaciones. Tenemos que trabajar en comunicaciones, cómo se está comunicando, qué es lo que está pasando. Tenemos que también trabajar respecto del ambiente laboral, el reclutamiento, la selección, la contratación,
qué acciones vamos a tomar en cada uno de estos espacios luego que hicimos este levantamiento. En términos de seguridad y prevención de riesgo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que trabajar con los líderes y con la jefatura. Entonces, todos estos equipos son necesarios para que nosotros podamos tomar posteriormente acciones. ¿Y qué adecuaciones podríamos realizar en los procedimientos, el protocolo, en la capacitación y en las comunicaciones? Entonces, tenemos nuestro diagnóstico con nuestra línea base, después tenemos que llegar al plan de acción para ver cómo vamos a organizar el trabajo. Por lo tanto, el plan de acción, que es una herramienta de administración para poder ver el tiempo que le vamos a destinar y los recursos, nos van a permitir que nosotros podamos enumerar a través de una carta GAN los pasos a seguir para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, vamos a trabajar. Les voy a pedir que en función de algún diagnóstico, piensen ustedes qué es lo que pueden haber encontrado. Pueden haber encontrado que a lo mejor necesitamos implementar ajustes razonables, que necesitamos hacer sensibilización respecto del equipo de recursos humanos, y eso van a ser sus hallazgos. En base a ese hallazgo, ¿cuál va a ser el indicador línea de base? ¿Cómo voy a ver si yo estoy cumpliendo en función de esto? Negativo, intermedio, positivo, o cumple totalmente, no cumple, o cumple nomás con lo justo. O sea, a partir de eso, ¿qué acciones yo voy a implementar para poder dar cumplimiento al hallazgo que identifiqué? ¿Qué recursos voy a utilizar, tanto humanos como financieros? ¿Cuándo lo voy a iniciar y cuándo termino? ¿Quién va a ser responsable y cómo voy a identificar si efectivamente se cumplió? ¿Cuál va a ser mi control de avance? Entonces, ¿dudas hasta acá? No, Ya. Nos faltan 3 minutos para las 4. Vamos a dar 15 minutos para que puedan establecer 2 hallazgos con sus respectivos indicadores, acciones, recursos, mes de inicio y término responsable y control de avance. ¿Ok? Si quieren lo hacen en el computador, si quieren lo hacen a mano, pero lo importante es que lo dejemos establecido. ok. ¿Ya? Entonces, 15 minutos. A las 4:15 revisamos cómo están con esto. Voy a ir a buscar agüita. ¿No puedes dejar donde está como el plan de acción para saber lo que hay que hacer? Por favor. En la slide. Esa, gracias. Sorry, cuando me paré pasé a llevar el mouse.
Fran, yo voy y vuelvo, ya por si acaso. Ya, no hay problema. Gracias. ¿Cómo vas para ti? Más o menos en realidad. Ya. ¿Demos 5 minutitos más para que termines? Ya, ¿cuánto eran? Porque hice uno nomás que estoy Dos. confundida con el indicador de la línea base. No sé qué bien qué poner ahí. Mira, en el indicador estamos acá. ¿Cuál es nuestra línea base? ¿Cómo partimos? Entonces, el hallazgo es que, por ejemplo, no existe ajuste razonable. ¿Se cumple? No se cumple. En base a lo que hicimos como revisión documental, accesibilidad y recolección de datos. ¿Es negativo? ¿Cuál es nuestro estatus actual? Ay, ay, ay. Sí. Porque a partir de eso yo tengo que después pensar dónde quiero llegar. Si estoy en negativo, lo lógico es que yo quede en positivo. Si no estoy cumpliendo, por lo menos llegar a cumplir. A lo mejor no totalmente, pero llegar a cumplir. Entonces, ¿por dónde parto? Tenemos el hallazgo, entonces, que nos va a dar cuenta de que es lo que nosotros queremos identificar, por ejemplo, el ajuste razonable. El indicador base es que hay un cumplimiento de un 10%, por lo tanto, ¿qué acciones voy a implementar? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo va a terminar? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Y cómo voy a medir si efectivamente avancé? Entonces, yo para esa fecha tengo pensado en que tengamos un cumplimiento de un 40% y avanzar, pero tengo que tener cuál es mi línea base. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Ya llegué. Perfecto, perfecto. Le estábamos explicando a la Patti que le faltaba uno de los temas. O sea, ahora, si quieres, ¿ya los tienes listos, Stephanie? Sí. Ya. Partamos por ti entonces. Veamos. ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Vamos viendo cada una de las cosas del plan de acción. La verdad es que mi hallazgo no es muy eh, esperanzador. Ya, ok. ¿Qué, No qué es lo importa, no que importa. qué es lo que Sí, levanto sin tener que hacer ningún diagnóstico? ya. ¿Ya? Que la gerencia no entiende la ley de inclusión, Ok. así derechamente. ¿Ya? Ujú. Y en realidad
la puse, siempre yo la hago en bajada con todas las áreas, entonces es prácticamente lo mismo, pero con diferentes matices. En el caso de las jefaturas medias, son reacias a trabajar con personas con discapacidad, ¿ya? Y lo mismo que le pasa a los trabajadores porque no saben cómo, cómo trabajar con las personas con discapacidad. Entonces, Claro. se asustan, son asistencialistas, pero por eso te digo, Mm, entonces son como en capa. Y las acciones a implementar es, o sea, por todos lados sensibilizar, ya al equipo de gerencia, a las jefaturas medias y a los trabajadores, ya como a ujú. través, en el caso de la gerencia y las jefaturas, con talleres tipo playgroup, ya, para que puedan entender, hacer ciertas dinámicas de grupo, donde puedan haber cambios de roles, ¿ya? Y cosas así, porque Perfecto. entienda que en realidad también es como ponerse los zapatos del otro. ¿Ah? Un poquito de Sí. eso, para que entiendan, porque de verdad que es complicado. En especial aquí, que esta es una empresa peruana, ¿ya? Donde Ujú. tiene muchas cosas buenas, pero también hay poco entendimiento de lo que es esto, ¿ya? Entonces Claro. ellos siempre me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ¿Para hacer qué? esto? ¿Para qué? Entonces, Vamos a gastar sí, plata sí, nomás. claro, pues ¿A entonces yo le quién digo, se le oye, pero ocurrió esta genialidad? claro, entonces de verdad, pero yo sé que en el momento que ya ellos entiendan, ellos son súper humanos, pero no lo entienden, es difícil. Yo siempre les digo que ellos están en temas como de leyes, como del Chile de hace 20 años atrás, Mm. ¿ya? Entonces les cuesta, pero lo tienen que hacer nomás, pues. Pero por No les eso es hace sentido importante, es todavía. que eso no les hace sentido, ¿ya? Entonces, siempre doy para todos estos tipos de acciones 3 meses, pero de corrido, primero con la gerencia, ¿ah? Como para que vamos que se puede, después de a Sí. poquito la jefatura y bueno, después con los trabajadores, porque no saco nada con hacer algo para los trabajadores si las jefaturas van a estar ramándome para el otro lado. Entonces, por eso es tan Por importante supuesto. ir de arriba hacia abajo. Y Exactamente. responsable el gestor de inclusión en los dos primeros casos, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿ya? Porque yo sí sé hacer este tipo de dinámica y cosas así, pero si no lo supiera hacer, obviamente tendría que contratar a alguien para que hiciera este tipo de cosas, Y esos ¿ya? serían los recursos que a los cuales tienes que acudir. Por supuesto. Y, Y si y en no, el caso, perdona, tus recursos ajá, humanos. claro, por eso decía yo sí sé Sí. hacer esto, yo sé diseñarlos y todo. Entonces, pero en el Ujú. caso que no estuviera yo, habría que contratarle el servicio, Ya, pero ¿ya? recursos humanos sí o sí, ya sea contratación o a través de lo que tú puedas hacer. Ya, y se le pone, yo le había puesto talleres en la parte de recursos, entonces son recursos humanos, ya, Recursos humanos, recursos financieros, que las acciones a implementar, ahí están los talleres. financiero, entre paréntesis, talleres. Ujú. Voy a poner. Yo lo que estaba pensando es, claro, ya, ok. Y en el caso de los trabajadores, bueno, también lo mismo, el de los recursos humanos y los recursos financieros, pero abocado más a algo más lúdico, que es el teatro, que es lo que yo le decía la otra vez, que la verdad es que en temas de sensibilización para los trabajadores, lo que ven es mucho mejor para ellos porque están metidos todo el día en el trabajo, entonces de verdad que no quieren estar en otra capacitación, fome. Entonces, Claro. como realmente quiero que les llegue esto, entonces lo Ujú. mejor siempre es hacer este tipo de cosas. Que depende ahí mucho también del cliente, si es que te permite hacer esto, o sea, hay varias cosas, barreras que hay que ver, porque no es tu Sortear. casa. Ujú. Exacto. Y el control de avance mensual, había pensado en bimensual, pero la verdad es que no creo que dé porque son muchas etapas y no solamente es una gerencia, sino que son varias empresas la gerencia. Entonces probablemente voy a estar con varias gerencias a la vez haciendo esta situación, estas acciones. Y lo mismo la jefatura y los trabajadores. Ya, y este control de avance que tú vas a hacer, ¿tienes considerado que en el control de avance tú puedes llegar, por ejemplo, al 30% de la sensibilización con capacitaciones, llegar al 100%? Ya, pero Porque entonces te el control. trazaste un indicador de línea base, después para poder medir si llegaste o no llegaste en ese control de Ya. avance, en esa fecha,
es importante que también establezcas dónde quieres llegar. O sea, la verdad que, mira, yo con el 90% de la, de la gerencia y la jefatura, porque en realidad es que de verdad que yo no saco nada, si la jefatura y la gerencia no están alineadas, porque si no me va a ir pésimo con los trabajadores. Entonces yo creo que menos de eso, de verdad, es mejor no hacer nada, porque es, a ver, es súper difícil. A mí ya me ha tocado en otra empresa de minería, ya que el gerente general fue gerente de recursos humanos, ¿ya? Entonces tenía otra mirada de este tipo de cosas, aunque le costó asumir esta cuestión hasta que le empezaron a cobrar multas. Nada que hacer. Entonces ahí dijo, ya, Claro. trabajemos juntos, Stephanie. Bueno, y ahí ya empezamos a trabajar, pero ya ahí ya le hizo más sentido. Y se empezó a dar cuenta el mismo que, claro, todos los cambios que hicimos, como los que yo les contaba de la persona esta que estaba desde su casa, que Claro. tenía problemas de movilidad y hacía toda la cuestión esta de, ¿cómo se llama? Los videos de la faena con estos drones. No Ujú. sé, la persona que tenía síndrome de Tourette, teníamos ya después de todo tipo de persona, digámoslo así. Y lo que sí, lo que más me costó no fue la gerencia en ese caso, porque eran personas muy jóvenes, entonces era como que aceptaban rápidamente los cambios, ¿ya? Sino Perfecto. que los trabajadores que se Que acostumbraban a lleva más ayudar, años. que llevaban más años y que trataban de no ayudarlo porque no sabían qué hacer. Porque veían al chico que se pegaba, el que tenía síndrome de Tourette, se pegaba en la cabeza en la cocina, por ejemplo, desesperados llegaban a decir, Stephanie, por favor, ¿qué hago? No, no hagan nada, tú tranquilo, déjalo que está en un momento de estrés, déjalo que él mismo se autorregule y él te dirá ayuda, po. Ya. Sí, por supuesto. Entonces yo le decía, oye, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir adentro mejor? Porque nosotros lo teníamos en una sala, él pidió estar en una sala solo, porque eso le estresaba menos. Entonces lo dejamos, teníamos la oportunidad de hacerlo, con los computadores y está ahí. Y claro, pues ahí yo lo llevaba y como que ahí ya se tranquilizaba un poco, pero ya era. Pero eso es lo que más me costó en realidad en esa empresa. Yo creo que aquí es un poquito diferente, porque por lo que te digo de la forma de pensar. Claro. Ok. Entonces, ese es un hallazgo que es el de poder hacer la falta de sensibilización por el desconocimiento. ¿Cuál sería el segundo hallazgo? El segundo hallazgo es es que eso no, el primer hallazgo es, yo pensé que el indicador línea base era la forma, ya. Entonces, el primer hallazgo es, yo había puesto que la gerencia no entiende la ley de inclusión. ¿Eso sería el hallazgo entonces? Ese sería el hallazgo. El indicador de línea base es aquel que les decía que nos permite identificar acá. Estoy en negativo, ¿qué es lo que tengo? Porque en función de mi diagnóstico, yo hice un hallazgo. Me di Ya, cuenta que haciendo la revisión documental, realizando la recolección de datos, me doy cuenta que no estamos cumpliendo, que estamos en cero o que estamos en un 10%. Y eso nos va a permitir, con la línea base, saber a dónde queremos llegar. sí, no, yo creo que todo es no cumple, porque de lo contrario, sí, son muy pocas las personas que realmente cumplen o tienen la disposición de querer generar cambios. Entonces, yo prefiero ponerle no cumple para, ¿Sí? para empezar de abajo, o sea, para que todos empecemos igual, al mismo nivel y al mismo ritmo. Perfecto. Entonces, el hallazgo, el indicador base, las acciones que vas a implementar, que son capacitación y sensibilización, los recursos son recursos humanos, cuándo los vas a hacer, después quién va a ser responsable, en este caso vas a ser tú la responsable, y el control de avance va a ser bimensual y esperas poder que el 90% de la jefatura estés con una capacitación de sensibilización. ¿Sí? Ajá, sí. Perfecto. El segundo hallazgo. Es que esos son tres, po, porque uno son las jefaturas que hace a trabajar con personas con discapacidad. ¿Ya? Porque por eso yo te decía, las gerencias que no Ok. entienden, Perfecto. Ya te las sigo. jefaturas Ya. están reacias, ese es el segundo hallazgo, que están reacias a trabajar Sí. con personas con
discapacidad y trabajadores no saben trabajar con personas con discapacidad. Por Sí, la son dos parte cosas distintas. Tienes toda la razón. entonces, Sí, hay tres, perfecto. pero Ya, pero ya, estamos ok entonces. Súper. Lo importante es que tengas claro cómo funciona. Yo te estaba pidiendo una más, ¿no? Está perfecto. Súper. Muy bien. Muchas gracias, Stephanie. Ok, Patti. Ya alcancé a hacer uno nomás porque como que me costó. Estaba enredada. Es que estoy Ujú. como recibiendo un mensaje y correo y me están hablando, entonces estaba un poquito desconcentrada. Ya, pero el que hice fue, el hallazgo es que no existe un ajuste razonable en los instrumentos de selección. Ya. ¿Ya? Y no, obviamente no la línea base que no cumple con ser un Ujú, proceso de selección inclusivo. Y la acción a ujú. implementar sería la compra de, en este caso pensando que se aplicaba como rocha, un rocha táctil. Y en caso de para Súper. personas con alguna discapacidad psíquica o intelectual, poder aplicar otro test proyectivo como el árbol, el dibujar la Es persona, una árbol, casa, casa. persona. Sí, y complementar con una entrevista semiestructurada en todos los casos. Ujú, Recursos, se necesitan recursos financieros para poder comprar este test adaptado y obviamente recursos humanos para también que se tienen que capacitar sobre la implementación de este test y son ellos mismos los que tienen que realizar este proceso. ujú, Principalmente del área de, obviamente, de selección o reclutamiento. ujú. Y mes de inicio y término lo puse como que algo permanente, que se debe incorporar en el proceso de reclutamiento ya como una estrategia Concepto. permanente. Bueno, lo responsable, como ya dije, es como en este caso sería el área de recursos humanos o el jefe de recursos humanos. Y el control de avance, ahí como que no sé bien qué poner, puse que como que el 100% de los procesos de reclutamiento deben ser adaptados en caso que lo requiera, pero no sé, hay como, Sí, está como que, perfecto. Entonces, el control de avance es que cuando tú hagas la evaluación al término, tienes que identificar que efectivamente todos los instrumentos se adaptaron. sí, ¿Sí? Súper bien. eso fue el que hice. Aunque hiciste uno, se entendió, ¿viste? Está perfecto. Entonces, tenemos el plan de acción que nos define el diagnóstico. Muchas gracias. Este diagnóstico nos va a dar la línea base. ¿Dónde estamos ahora? Para poder hacer el plan, para después ir chequeando e implementar si es que corresponde, que es como lo que hacemos siempre en cualquier ciclo, ¿no es cierto? En este caso, el ciclo de para poder hacer el plan de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ya, queremos invitarles a ver este video. Yo estudio Derecho porque siento que es una carrera muy bonita para poder ayudar a la sociedad. Este proyecto de inclusión laboral para las personas con discapacidad significa un avance excelente porque se incluye a las personas con discapacidad en empresas que en el fondo no se podía sin esa ley. Supone una disminución en la discriminación que en el fondo se ve día a día con las personas con discapacidad, porque nos va a permitir basarnos en este proyecto para poder conseguir un empleo determinado que antes no se podía conseguir porque dicen que no eres apto por tal y tal razón. No por tener una discapacidad no voy a poder hacer lo que me están diciendo en el fondo. Si se cuenta con la herramienta adecuada, no tendría por qué no poder. La responsable que yo llegue sana y salva todos los días acá a la oficina y a mi casa es ella. Como en Lazarillos, yo llego, hay un obstáculo, ella lo esquiva, se detiene para que yo identifique qué obstáculo es y lo esquiva. Obligatoriamente sí o sí para en las esquinas. Soy asistente comercial, llevo 14 años trabajando acá. La recepción fue buena cuando yo recién llegué. Si bien es cierto, uno se integra, pero algunas cosas uno no las puede hacer o necesita una manito para ciertas cosas y siempre encontrar una buena disposición de parte de ellos. Que se exija que las empresas tengan que tener una cuota mínima, yo creo que es súper importante porque garantiza estabilidad laboral que te hace desarrollarte tanto como persona, como profesional. Soy bodeguero de mesón. Le ayudo a mi compañero Ángel a embalar. Trabajo aquí hace un año. Este trabajo fue el primero que da inclusión laboral.
de personas con discapacidad. Lo malo es que se puede encontrarse con gente que nos discriminan y que nos maltratan. Mejorar las condiciones de los trabajos para gente con discapacidad. Yo cuando llegué acá a CONICET tuve que ingresar como cualquier persona, pasé las distintas etapas de evaluación, interactúo con todos mis compañeros de todas las maneras posibles. No tengo ningún problema de alguna discriminación, alguna dificultad, de poder enfrentar alguna tarea que nos encomiende la jefatura. Yo le diría a Bruno, es posible poder incorporar en una institución, ya sea pública o privada, y una vez que salgas de egresado de tu carrera, yo creo que deberán tener las mismas oportunidades. Yo soy Chile Inclusivo. Ok. Tenemos que buscar distintas estrategias para poder hacer que la inclusión sea efectiva. Tenemos que sensibilizar, tenemos que dar cuenta las personas y los distintos tipos de discapacidad que podemos enfrentar e ir rompiendo las barreras desde los prejuicios, desde los estereotipos, más allá de simplemente pensar en la infraestructura. Por eso es tan importante y nosotros siempre les dejamos hartos videos para que puedan tener esa conexión, para que puedan tener instrumentos y si ustedes quieren desarrollar los propios, está bien. O sea, es más, una de las cosas que se pueden hacer es ojalá grabar testimonio de los mismos trabajadores y trabajadoras y así facilitar el que en función de la experiencia hoy podamos conectar de mejor forma. Bueno, claramente nos habla de la igualdad de oportunidades de la ley 20.422. Ok, cuando hablamos de los medios e instrumentos para la inclusión, tenemos que considerar que el diseño de cualquier acción que esté en esa línea, primero tiene que tener los objetivos estratégicos establecidos cuando nosotros definimos la visión. Por otro lado, tenemos que saber a qué público nos vamos a orientar, hacia quién vamos a dirigir nuestras acciones, a quién queremos impactar con las estrategias que vamos a desarrollar. ¿Qué equipos se van a involucrar? ¿Lo vamos a hacer con personas que lideren los cambios? ¿Lo vamos a hacer con la jefatura? ¿Lo vamos a hacer con todo el personal? ¿Cuál es el valor? Entendiendo que se va a ofrecer, ¿no es cierto?, a la empresa y las personas. ¿Qué es lo que se espera que ocurra cada vez que nosotros hacemos una intervención? Esta acción, ¿qué es lo que nos va a significar? ¿Qué recursos son los que yo voy a requerir? Humanos, financieros, para poder llevar a cabo estas acciones. Y después poder monitorear cómo están los resultados, cómo los vamos a medir para cada una de las etapas del proceso y así poder hacer los ajustes necesarios con los actores correspondientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta temática, necesitamos tener en consideración que esto es el resultado de un proceso, que la inclusión no es solo contratar, es el resultado de un proceso que requiere que nosotros diseñemos, planifiquemos e implementemos de forma continua acciones que vayan a garantizar la igualdad, la autonomía y la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y en el desarrollo en el entorno laboral. Eso lo dice Senadi el 2021. Pero también el Pacto de la Productividad del 2020 nos dice que la inclusión laboral de las personas con discapacidad supone el derecho a desempeñar una labor libremente escogida en el mercado laboral abierto que responda a sus competencias y habilidades y permita que puedan generar sus ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y suntuarias. Estamos hablando de la autonomía económica, de este poder de decidir qué es lo que hago yo. Y la inclusión laboral también es una estrategia de la empresa para poder acceder a nuevos talentos sin discriminación, porque creemos que y suponemos, y están los prejuicios, y tenemos sesgos, y tenemos estereotipos respecto a que una persona en situación de discapacidad, con discapacidad o con pensión de invalidez, no va a poder desarrollar las funciones. Entonces, y nos estamos negando a lo mejor a que exista un talento que estamos dejando fuera porque no estamos viendo la discapacidad con las barreras que esto significa, en vez de
ver ajustes razonables, vemos que no es posible. O sea, ahí tenemos otra barrera que vencer. Entonces, asimismo, constituye una opción para que una persona con discapacidad pueda mostrar sus habilidades, ejercer su derecho al trabajo y a tener un ingreso digno, a partir del cual se derivan otros derechos y deberes como ciudadano que le proporcionarán a cada persona el desarrollo personal y profesional. Entonces, según la encuesta de discapacidad en Chile del 2022, solo el 56% de las personas con discapacidad leve o moderada participaban en el mercado laboral. Y eso desciende en un 24,3% en quienes tienen discapacidad severa. Y acá podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, cómo las personas con discapacidad se encuentran claramente más inmersos en el grado, en el mundo laboral que una persona con discapacidad y que, si se fijan, es muy lejana a la cifra de una persona sin discapacidad que pueda estar trabajando. Entonces, la mayoría de las personas, que esto nos dice SENADI a través de su departamento de estudio, el 2017, la mayoría de las personas en situación de discapacidad que se encuentran trabajando no evalúan como problemático el incorporarse a un lugar de trabajo. No están pensando en las dificultades, pero sí participan menos en el mercado laboral, sobre todo las mujeres. Y esto porque acá tenemos un concepto que se llama interseccionalidad, que no sé si lo conocen, o lo conocían o lo han escuchado. Yo no, por lo menos. La Patti Sí, sí la conozco. viene desde el feminismo. A ver, Patti. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero cuando se van mezclando distintas variables dentro de una problemática, como porque hay que tener como ponerle ojo a que no es algo unifactorial, sino multifactorial. Ok, O me estoy efectivamente. Por eso equivocando. se habla de intersección, del llegar a este cruce, porque no solo somos personas, somos de acuerdo a nuestro género, de acuerdo a nuestro sexo, y no es lo mismo, y esto es un concepto que, como les digo, se acuña desde el feminismo, y para que ustedes tengan así como un poco más de claridad, la historia remonta no hace tanto tiempo en Chicago, cuando una abogada, no me acuerdo, Francis, estás ahí para que me recuerdes el nombre. Pero, bueno, no me acuerdo en este minuto del nombre de la autora, pero ella es una abogada que le tocó tomar el caso de una mujer de raza negra que ella denunció a una empresa por no contratarla por discriminación. Y la empresa dijo que era una empresa que se dedicaba a fabricar autos. Dijo, Se pero llama nosotros, Kimberly Crenshaw. muchas gracias. Voy a poner acá. Entonces, eh, Kimberly, que era abogada, ella dice, bueno, en función de eso, de que le llegó este caso de esta mujer, le dice, bueno, pero ¿cómo la empresa señala que contrata a personas negras? Entonces, dice, sí, contrata, pero en la parte de la fabricación de los autos, donde estaba el montaje y todo, lo hace con hombres. Entonces, contrata hombres negros. Y cuando contrata mujeres blancas, que son las secretarias. Entonces, no es solo porque fuera mujer, sino que es porque era mujer y era mujer negra. Entonces, eso la sitúa en una posición de discriminación versus otra persona que podría estar en situación de privilegio. Por lo tanto, no es lo mismo el pensar en una mujer que está en situación de discapacidad, que además tiene sobre 50 años, que además puede tener, no sé, educación universitaria, pero no postítulo. Entonces, se va a encontrar en desventaja mucho más que una persona que no esté en situación de discapacidad, que tenga un posgrado.
Esto por supuesto que puede ir variando porque podemos estar en un momento en una situación de discriminación y puede cambiar nuestra situación y eso nos va a instalar en una situación de privilegio. O a la inversa, porque a lo mejor alguien pierde todo su patrimonio, ¿no es cierto? Y tiene que empezar de cero, porque los años también, cuando van pasando más los años, ya no estamos siendo tan útiles y eso nos va generando el ponernos en otra situación más de discriminación. Por lo tanto, este concepto que me parece importante relevárselo, nos habla de también esto, de que las personas en situación de discapacidad, las mujeres dejan de participar más. Entonces eso produce más brechas en participación laboral y mucho más si hay una situación de discapacidad, son personas en discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad con mayor participación y ocupación se concentran entre los 30 y 59 años. La tasa de desempleo es baja y no difiere en gran medida con las personas en situación de discapacidad o personas que estén sin situación de discapacidad, versus cuando hay una discapacidad severa entre 30 a 44 años. Entonces, cuando se les consulta por su lugar de trabajo, la mayoría de las personas que se encuentran en situación de discapacidad reportan que no necesitan ayudas técnicas. O sea, se fijan que muchas veces está el prejuicio. Sin embargo, el 18% de las personas en situación de discapacidad severa dice utilizar algún dispositivo de apoyo. La más utilizada es el horario de trabajo modificado, que no nos significa, entre comillas, ningún costo adicional, porque obviamente tiene un costo el que una persona esté menos tiempo, pero sí no es lo mismo que tener que comprar algo, es distinto el costo, aun cuando tiene un valor igual. O la reducción de horario laboral. Entonces, para las personas en situación de discapacidad severa, la segunda ayuda más utilizada es el ascensor accesible, mientras que para las personas en situación de discapacidad leve o moderada es la silla especial o apoyo para la espalda. Y que si ustedes lo piensan hoy día, nosotras podemos estar necesitando un apoyo para la espalda. De hecho, yo tengo un apoyo para la espalda y no representa algo que sea tan dificultoso. ¿Ok? Entonces, nos encontramos también con situaciones de sobreprotección. Y eso es lo que tú planteabas, Stephanie, que empieza a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que ir evitándolo porque se puede dar entre compañeros y compañeras, se puede dar a lo mejor incluso desde la familia, que la persona no ha trabajado anteriormente, entonces está más monitoreando, está más encima, dentro de otro. También podemos encontrarnos con la necesidad de generar capacitaciones laborales para que se puedan insertar de mejor forma al mundo laboral o que ya puedan estar incorporándose y hacer talleres al respecto. Pero también nos podríamos encontrar con escasa experiencia laboral, con la necesidad de acompañamiento y una familia sobreprotectora, porque esta ley no es tan antigua. Ya lo hemos venido conversando. No lleva 30 años y un cambio cultural requiere de mucho tiempo. O sea, tú, Stephanie, nos contabas que estamos al lado en Perú, ¿no es cierto? Que no tienen todavía instalado. Nosotros tampoco lo tenemos hace tanto tiempo. Por lo tanto, hay personas que antes, que puedan estar en situación de discapacidad o que puedan ser una persona con discapacidad, pero que no ha trabajado a lo mejor antes, o que ha trabajado muy poco y por lo tanto no tiene experiencia laboral, o que está acostumbrado a estar en su casa con su familia. ¿Sí? No sé quién iba a hablar. No, no, nadie. Fui yo que tosí. Ah, ya. Ok. Entonces, tenemos que validar y promover la autonomía de la persona. Tenemos que coordinar el acompañamiento previamente, si es que requiere un acompañamiento, y definir también cuáles son los requisitos excluyentes. Podríamos decir, por ejemplo, que la persona tiene que ser una persona que tenga autonomía y que no requiera un acompañamiento porque a lo mejor no tenemos espacio para otra persona, por ejemplo. Entonces, tenemos que dejarlo ya establecido previamente. Por lo tanto,
En simple, el objetivo, la meta es que podamos tener un proceso que sea más amplio, que permita igualdad de oportunidades y plena participación de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Y eso se inicia desde la etapa de prevocacional, en que empezamos en los colegios, en los liceos, a empezar a potenciar para que las personas puedan incorporarse. Como lo veíamos en el video, ¿no es cierto? Esta persona que está en la universidad ya empezar a ver. Entonces, acá se pone en práctica la incorporación al trabajo y se evidencia también que con la permanencia y la participación plena es posible, ¿no es cierto?, todo este proceso. ¿Qué aspectos son relevantes de los modelos de intermediación laboral en la inclusión laboral? De partida que los modelos pueden ser públicos, según el tipo de empresa, que puede ser pública o privada. Cuando es pública, lo vamos a desarrollar a través de organismos que son estatales, que son autónomos, la OMIL, CENSE o empleos públicos. Cuando estamos hablando de entidades privadas, existen muchas empresas que desarrollan esta labor de intermediación laboral para poder dar empleo a otras personas, pero también satisfacer las necesidades de las compañías y hacer este match. Entonces, ¿qué sistemas de apoyos existen para la inclusión laboral? El Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI, cuenta con un programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad que se renueva año tras año, cuyo objetivo es que podamos tener y fortalecer competencias laborales inclusivas en los equipos de trabajo, y esto pensando en dar cumplimiento a la Ley 21.015, que es la ley de inclusión, y tener desarrollo de procesos de inclusión laboral al interior de las entidades. Entonces, tenemos fundaciones que cuentan con programas de apoyo a la inclusión laboral, COTEC, como las nuestras, que dictamos capacitaciones en materia de inclusión laboral, y que, ojo, cuando ustedes le pregunten cuáles son los actores con los que ustedes se van a tener que relacionar, probablemente van a tener que considerar estos. Y las casas certificadoras de competencias, quienes van a certificar a las personas como gestores o gestoras de inclusión laboral y que van a ser validadas después por Chile Valora. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de implementación de un plan de inclusión de personas con discapacidad, tenemos que considerar, primero, planificar la implementación de este plan a través de una carta GAN, otra herramienta, hemos ido revisando algunas que nos pueden ser útiles. Capacitar a los responsables que van a llevar a cabo el plan. No puedo yo pedirle a Juanito que haga un plan de inclusión laboral si no tiene idea de lo que es inclusión laboral. Tengo que capacitarle si es que no es el gestor o gestora. Capacitar al personal que va a trabajar directo con la persona con discapacidad. No puedo exponer ni a ese equipo ni a esa persona a una situación que sea incómoda porque no saben cómo tratarse. Llevar a cabo un proceso de selección y reclutamiento que sea inclusivo considerando todas las variables que hemos visto y hacer un seguimiento a este cumplimiento del plan y aplicar mejoras continuas en función de lo que vamos detectando, porque hacemos nuestro diagnóstico, implementamos el plan, nos damos cuenta qué sirve, qué no sirve y hacemos las modificaciones constantemente. No podemos ser, o sea, yo creo que ustedes pueden ser perfectas, pero en la implementación probablemente hay cosas que se nos van a escapar y que vamos a tener que desarrollarlo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Ok. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos revisado? Hoy día ha habido harta materia, así que dale nomás. Ok. Entonces, cuando hablamos de la intermediación laboral, es parte de la inclusión laboral, porque es nuestra puerta de entrada. Y eso no es solamente porque la persona entra a trabajar, sino que también por medio de su trabajo, esta persona va a estar participando plenamente en la sociedad y va a mejorar su calidad de vida. ¿Se acuerdan cuando veíamos el video? No es que a lo mejor mejore la vida de millones de personas, pero sí la vida de esa persona cambia. Entonces tenemos que buscar que este proceso genere este acercamiento de las personas con discapacidad a este puesto de trabajo. ¿Y qué es lo importante acá? Que esto requiere que yo haga un análisis de puesto de trabajo exhaustivo y que para eso nosotros ya le hemos dado algunos indicios. Además está el video que nos hizo Bárbara,
y junto con ello hay material del análisis de puesto de trabajo, porque esto nos va a permitir que podamos hacer match con el perfil del trabajador o trabajadora que vamos a contratar en función de este análisis de puesto de trabajo, capacitar también a los equipos y hacer seguimiento y entregar los apoyos, los ajustes razonables que se requieran. Esto va a implicar que nosotros sí o sí tenemos que hacer un proceso técnico y que se tienen que estar llevando a cabo constantemente evaluaciones e intervenciones relacionadas al mundo del trabajo y a la discapacidad, pero esto requiere que tengamos conocimientos técnicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver que son partes de la etapa del proceso de intermediación y que es el paso a paso? Primero, tenemos que ver cómo estamos haciendo la búsqueda de empleo. ¿Cómo estamos llegando a las personas con discapacidad para que se sumen? Efectivamente, ¿me están mirando como empresa para venir a trabajar conmigo? Tenemos que desarrollar un adecuado análisis de puesto de trabajo para poder ver qué persona es la que puede trabajar. Después voy a seleccionar los postulantes en función de los que llegaron a los avisos que yo puse. Tengo que realizar una charla con el equipo de trabajo para que podamos recibir a esta persona sin que nadie caiga en el caos y en el desamparo. Luego la persona ingresa y tengo que hacer un seguimiento de cómo va esta persona, idealmente de forma semanal, después lo vamos distanciando cada 2 semanas, después un mes, hasta que podamos tener claridad de cómo va su proceso y si efectivamente ya hizo una intermediación que fuera efectiva. Pero también entregarle los apoyos de los ajustes razonables y revisar que los ajustes sean los pertinentes. Ok, vamos a empezar a entrar a la oferta laboral inclusiva. Voy a esbozarles esto porque el resto lo vamos a ver mañana con calma, pero fundamentalmente la oferta laboral inclusiva, ¿qué es lo que hace? Es que nos permite llegar a todos los talentos del mundo mundial. Y esto más allá de las ofertas tradicionales, porque están dirigidas a cualquier persona, sin distinción. Nosotros no podemos tener una oferta laboral inclusiva que sea excluyente, aun cuando sea discriminación positiva. Entonces, lo que vamos a decir en la oferta laboral tiene que cumplir con 4 requisitos que son fundamentales. Primero, debe explicitar la inclusión, la inclusión. Y eso sin ser discriminatorio, yo les decía, aun cuando sea positivo, y resguardar la privacidad. Yo no voy a poner, ni puedo poner, busco personas con discapacidad auditiva, porque esas son las personas que me sirven para la pega. No puedo señalarlo de esa forma. Si yo lo hago de forma online, tiene que cumplir con los parámetros de accesibilidad web, porque recordemos que es uno de los parámetros de la accesibilidad. La oferta, por otro lado, tiene que tener un lenguaje de manera adecuado y que sea accesible. Debe ser simple, debe ser claro, debe ser inclusivo. Y el proceso de selección, las entrevistas, tiene que ser accesible y flexible. Puedo adecuar los tiempos, puedo adecuar los instrumentos para que la persona pueda participar de este proceso. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Qué aprendimos? Eh, en mi caso, que en realidad todo empieza por el diagnóstico, ¿ya? Y que parte Absolutamente. también por el tema de la selección, principalmente. O sea, Sí. eh, pero que yo igual creo que no es, se llama excluyente, porque yo me acuerdo que al principio, cuando yo empecé con esto, no empecé por la selección, empecé por otro lado y después incluí la parte de la selección, porque cuando estoy hablando del año 2017, 18, ya ni me acuerdo, ya cuando recién estaba empezando, cuando recién nació. Entonces, claro, no, como que no tenías reglas en ese sentido, era como más Claro. abierto todo, entonces tenías que Ujú. arreglártelas tú sola para cumplir las cosas. Y, y claro, no fue excluyente empezar por otras áreas y después seguir con la parte de selección, pero es súper importante.
Y me encanta, la Mm. verdad, que se haya incluido a la bolsa de trabajo, y no sé si ustedes saben, pero la bolsa la Nacional de Trabajo también ¿cómo se llama? Es requisito cuando tú cobras la FC, por ejemplo. Sí. No sé si lo sabía. ¿Ya? Entonces te Mm. dicen, ok, usted está, ¿cómo se llama? Sin empleo, pero Sí, busque entonces evidencia que está sin empleo y que está buscando, pues. exacto. Entonces, me encanta estos cruces que están haciendo, porque yo encuentro que eso te obliga obliga a las empresas al cumplimiento, que lamentablemente Sí. tiene que ser así, Se ha parece. tenido que ir acotando de a poco, porque, claro, partimos con la ley 20.422 y se dieron cuenta que no era suficiente, vamos con la 21.015, en la 21.015 vamos implementando algunos decretos, además, algunos oficios que van dando cuenta y nos falta otra ley más. Entonces, han tenido que ir implementándose para poder dar cumplimiento, porque había muchas personas que, ustedes saben, aquí en nuestro país, lamentablemente, tenemos este dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, ver cómo evadir este proceso. Entonces, es importante que efectivamente cada vez se vaya acotando más porque no solo nos va delimitando, sino que posibilita que la inclusión sea efectiva. Muchas gracias. Pati, ¿con qué te quedas? Sí, para mí también es importante el tema del diagnóstico, ya que es la base. Muchas veces se va haciendo sobre la marcha, muchas veces se trabajan a veces sobre las consecuencias y no las causas. Entonces, es importante siempre darse el tiempo y el diagnóstico también implica harto trabajo, por un lado, documental, teórico. Entonces, es importante hacer como esa pega que quizá uno que está ya inserto a veces en un cargo Mm, se olvida un poco de lo que es lo documental y se pone más operativo. Entonces hay que claro, recordar también cuál es la base y de un buen diagnóstico también da un buen predictor de un buen plan, o sea, que se puedan cumplir las metas, los indicadores. Así que eso para mí también es importante el diagnóstico. súper. Ok. Bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy para después mañana sumirnos en estas ofertas laborales, cómo hacer, vamos a ver el proceso de las entrevistas, todo con el objeto de que vayamos ya cada vez acotando más, pero igual cuando puedan, métanse a la plataforma, vean el material, de lo contrario, igual estamos aquí para poder apoyarles y nos vemos mañana entonces a las 3 de la tarde. Que tengan un excelente término de jornada y nos vemos mañana. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, Igual, gracias, chao. chao, chao. Nos vemos. De grabar. ¿Tú dejaste de grabar?